El cónclave había terminado. El humo blanco, ancestral señal de consenso, se había elevado sobre el Vaticano, llevando consigo un suspiro colectivo de alivio y expectación. El mundo entero, católico o no, había escuchado el tradicional Habemus Papam. Desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, un nombre nuevo comenzaba a grabarse, no solo en los anales de la historia, sino en el corazón de millones: León XIV. Para algunos, este nombre fue recibido con una explosión de esperanza inmediata, una promesa de nuevos aires. Otros lo acogieron con una cautela prudente, midiendo cada sílaba, cada gesto, y unos pocos, muy pocos, lo recibieron con un silencio profundo, un silencio que pesaba más que 1000 discursos, cargado de interrogantes no dichas. Entre ellos, destacaba la figura imponente del cardenal Raymond Burke. Durante años, la voz del cardenal Burke había resonado con una firmeza inquebrantable dentro de la Iglesia. Crítico incisivo de ciertas tendencias que él consideraba desviaciones modernas. Defensor acérrimo de la tradición litúrgica y doctrinal. Hombre de una claridad conceptual que no admitía ambigüedades. Muchos, tanto admiradores como detractores, esperaban que reaccionara con una calculada distancia, quizás con una crítica velada, ante la elección del nuevo pontífice. Pero durante días cruciales, no dijo una sola palabra, no publicó ninguna declaración, no concedió entrevistas, solo guardó un silencio que se hizo más elocuente con cada hora que pasaba. Hasta ahora, y lo que finalmente reveló, con una sinceridad desarmante, sorprendió a todos, creyentes y observadores por igual. En este vídeo, nos adentraremos en el viaje interior del cardenal Burke tras la elección de León XIV. ¿Por qué esa prolongada espera para hablar? ¿Qué descubrió? ¿Qué sintió? En la atmósfera cargada de oración y discernimiento de la Capilla Sixtina. Fundamentalmente, ¿cómo, según sus propias y meditadas palabras, llegó a comprender por qué este hombre, León XIV, fue elegido por la providencia divina en este preciso momento de la historia? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es una simple opinión política o eclesial. Es una confesión íntima, una mirada transparente de uno de los hombres más influyentes y a la vez controvertidos del último siglo, que ha sido testigo privilegiado de un momento espiritual que nadie, ni siquiera él mismo, esperaba vivir de esa manera. Todo comenzó a desvelarse con una pregunta sencilla, casi casual, pero que llevaba implícita una enorme carga de expectación. En una reunión privada con otros prelados, una semana después de la elección, cuando las aguas comenzaban a serenarse, alguien se atrevió a preguntar directamente a Burke: Eminencia, ¿cómo se sintió usted, personalmente, cuando escuchó proclamar el nombre? Un silencio denso se instaló en la sala. Todos los presentes, conociendo su trayectoria, esperaban una respuesta dura, quizás distante, analíticamente crítica, pero él, tras una pausa que pareció eterna, bajó la mirada y, con una voz teñida de una humildad que descolocó a más de uno, dijo: sentí, con toda claridad, que no era el nombre que yo había pensado, el que mi razón y mi experiencia me sugerían. Pero también sentí, con una fuerza aún mayor, que no era yo quien debía decidir. Mi papel no era imponer mi criterio, sino escuchar el suyo. Esa frase, para quienes conocen la firmeza casi granítica de su carácter, fue como un terremoto interior.
porque Burke siempre había hablado con la certeza de quien ha estudiado y rezado profundamente cada postura. Aquí, por primera vez en mucho tiempo, reconocía haber sido profundamente descolocado, tocado en su fibra más íntima, porque el Espíritu Santo, ese viento impetuoso que sopla donde quiere y como quiere, no se somete a preferencias humanas, ni siquiera a las más piadosas o intelectualmente formadas. Durante el cónclave, el nombre de Robert Prevost, el cardenal que el mundo conocería luego como León XIV, no había sonado con especial fuerza en las primeras rondas de votación. Ciertamente no era visto como un candidato papable por los sectores eclesiales más identificados con la tradición que Burke representaba. Su perfil era más discreto, menos mediático, forjado en años de servicio misionero lejos de los centros de poder romanos. Pero, poco a poco, como una marea silenciosa e invisible, algo intangible comenzó a cambiar en el ambiente de la Sixtina. Los votos, uno a uno, comenzaron a moverse, a confluir de manera inesperada, como si una corriente subterránea y poderosa empujara la historia de la Iglesia en una dirección contraria a la lógica humana y a los cálculos previos. Burke lo vio, lo sintió con la agudeza de su inteligencia y su sensibilidad espiritual. Y al principio, no lo entendía, pero no se opuso con terquedad. En su lugar, intensificó su oración. Hubo un momento específico dentro de la Capilla Sixtina, confesó más tarde, bajo la mirada del Cristo juez de Miguel Ángel, en que tuve que cerrar los ojos, apretar mi crucifijo pectoral, y decirle a Dios con toda la sinceridad de mi alma: Señor, tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. Yo solo veo apariencias, fragmentos de una realidad que me supera. Que no sea mi lógica la que prevalezca, sino tu soplo. Esa frase tan sencilla, tan despojada de cualquier pretensión, fue lo que marcó el inicio de su profunda transformación interior. Porque ahí, en ese acto de entrega, comprendió que el verdadero discernimiento no se hace desde la plataforma del juicio, sino desde la tierra fértil de la obediencia al Espíritu. Los días inmediatamente posteriores a la elección fueron para él como un retiro espiritual forzado e inesperado. Se retiró a una casa sencilla, lejos de los micrófonos, de las interpretaciones y de las presiones mediáticas. No porque tuviera miedo de expresar su opinión. Él nunca lo tuvo, sino porque necesitaba imperiosamente entender lo que había ocurrido. No en la política eclesiástica, que siempre tiene su cuota de humanidad, sino en la dimensión más profunda del espíritu. Fue allí, en ese tiempo de silencio, oración y relectura de los acontecimientos, donde escribió en su cuaderno personal una frase que luego se revelaría clave para entender su postura: Dios no elige necesariamente a quien confirma mis ideas o mis expectativas. Dios elige a quien, en su infinita sabiduría, sabe que puede cumplir su voluntad para su Iglesia en este momento concreto. Y cuando por fin habló públicamente, cuando rompió aquel significativo silencio, no lo hizo con reproches velados ni con sospechas sembradas al viento. Lo hizo con la claridad que siempre le ha caracterizado, pero también con una humildad nueva, casi palpable, y dijo, para asombro de muchos, León XIV no era mi candidato. Es cierto, lo admito sin ambajes, pero ha sido elegido, y si ha sido elegido por el colegio cardenalicio en cónclave, es porque Dios, en su providencia, vio algo en él que yo, con mis limitaciones, aún no había logrado ver o valorar en su justa medida.
Lo que sigue a esa declaración tan personal no es una resignación melancólica o una aceptación a regañadientes, es un acto de fe robusta y madura. Porque no se trata de estar de acuerdo con cada matiz del nuevo pontificado antes incluso de que comience, se trata de aceptar con inteligencia y corazón que la Iglesia no es un proyecto meramente humano, sujeto a nuestras estrategias y planes, sino un misterio que nos trasciende, guiado por una mano invisible pero real. Burke habló, como siempre, con firmeza en los principios, pero esta vez lo hizo también con una profundidad espiritual que tocó a muchos que quizás antes solo veían en él al guardián inflexible de la ley. Porque en vez de cerrar puertas con críticas prematuras, abrió interrogantes fecundas, en vez de oponerse frontalmente. Se colocó humildemente en la posición del discípulo que está dispuesto a aprender. Y dijo en voz baja, pero con una convicción que caló hondo: tal vez yo tenía los argumentos teológicos y canónicos más pulidos, pero él, León XIV, tiene el corazón y la docilidad al espíritu que la Iglesia necesita para este tiempo complejo y herido. Y esas palabras, viniendo de quien venían, no fueron una rendición de sus convicciones más profundas. Fueron una rendición espiritual de un calibre superior, de esas que solo hacen los hombres verdaderamente de Dios cuando comprenden, a veces a través de la propia perplejidad, que el plan divino es infinitamente más grande, más sabio y más misericordioso que cualquier cálculo humano. El silencio inicial del cardenal Burke tras el cónclave no fue, por tanto, un signo de indiferencia o de hostilidad contenida. Fue un tiempo de crisol, de discernimiento arduo y sincero, mientras los medios de comunicación del mundo entero se apresuraban a trazar perfiles, a analizar estrategias y a predecir el rumbo del nuevo Papa. Él prefería retirarse para escuchar a Dios en la oración, para auscultar los movimientos de la historia de la salvación, para confrontar su propia conciencia ante el espejo de la fe, porque comprendió que no se trataba simplemente de la elección de un nuevo pontífice, con un estilo y unas prioridades diferentes. Se trataba, quizás, del inicio de un nuevo tiempo para la Iglesia, un tiempo que requería una nueva forma de mirar y de estar. Desde su ordenación sacerdotal, Burke había servido a la Iglesia con una fidelidad que muchos calificarían de inquebrantable, especialmente a la doctrina que consideraba el tesoro inmutable legado por Cristo. Su rigurosa formación, su extensa trayectoria pastoral y académica, y su carácter naturalmente firme, lo habían convertido, a ojos de muchos, en uno de los guardianes más sólidos y visibles de la tradición. Y esto no por una mera obstinación personal, como algunos críticos superficiales podrían sugerir, sino por una convicción profunda, por un amor genuino a la verdad que consideraba liberadora, y por un profundo respeto a la continuidad histórica y teológica de la Iglesia. Y precisamente por eso, para muchos observadores, era natural imaginar que ver a un papa como León XIV, quizás con un enfoque pastoral diferente, al timón de la barca de Pedro sería para él una cruz difícil de llevar, una fuente de constante preocupación. Pero no fue así, no al menos como la mayoría pensaba, porque según reveló él mismo en círculos más íntimos, lo que ocurrió dentro de la solemne y sagrada Capilla Sixtina no fue una batalla ideológica entre facciones, como a veces se presenta simplistamente desde fuera. Fue, para él, una intensa experiencia espiritual, en sus propias palabras, cargadas de una sinceridad que impresionó,
Lo que viví allí dentro no fue un debate parlamentario ni una contienda de poder. Fue una purificación personal, una especie de noche oscura del alma en miniatura. Dios, en su pedagogía a veces desconcertante, me hizo ver con claridad que uno puede estar sinceramente convencido de tener la razón en muchos puntos. Y sin embargo, estar ciego al plan mayor, al diseño que Él tiene y que a menudo se nos escapa. Y esa toma de conciencia, dolorosa pero liberadora, lo cambió todo. Durante los primeros escrutinios del cónclave, Burke había votado con la coherencia que se esperaba de su pensamiento y de sus públicas posturas. Pero los sutiles, y a veces no tan sutiles, movimientos del espíritu comenzaron a descolocarlo, a interpelar sus certezas. La figura de Robert Prevost, el futuro León XIV, comenzó a emerger con una fuerza serena, casi imperceptible al principio, pero cada vez más nítida. Y esta emergencia no parecía responder a estrategias humanas bien orquestadas ni a pactos de última hora, sino a algo mucho más profundo, un modo particular de ser y de estar. Una actitud de escucha, una mirada limpia, una paz interior que irradiaba incluso en medio de la tensión natural de esos momentos. Muchos cardenales, incluso aquellos que provenían de líneas teológicas y pastorales visiblemente distintas, confesaron después haber sentido que había algo en la presencia de Prevost que desarmaba tensiones, que invitaba al diálogo, que no generaba rechazo, no venía con un programa de confrontación, sino con una disposición a escuchar, a comprender, a tender puentes. Y eso, en un cónclave que algunos analistas habían pronosticado como potencialmente polarizado, fue como un bálsamo inesperado. El cardenal Burke, observador agudo como pocos, lo notó, al principio, quizás con cierta resistencia interior, con la lógica prudencia de quien no se deja llevar por primeras impresiones. Pero también, progresivamente, lo acogió en su oración y en su reflexión, no porque de repente coincidiera en todos los análisis o en todas las propuestas pastorales que intuía en Prevost, sino porque comenzó a comprender, con una certeza que crecía en su interior, que ese hombre, ese nombre que ganaba apoyos, esa elección que se perfilaba, no era obra de un mero cálculo humano, sino fruto de una fe compartida que buscaba sinceramente la voluntad de Dios. Y fue entonces, en una de esas noches de profundo discernimiento, al volver a su austera habitación en la Casa Santa Marta después de una jornada de votaciones especialmente decisiva, cuando abrió su breviario buscando luz y consuelo, se encontró, casi como una respuesta directa, con el salmo del día. Era el Salmo 147. Versículo 2, El Señor edifica Jerusalén, reúne a los dispersos de Israel. Y en ese instante, una profunda comprensión lo inundó. La Iglesia, a menudo herida por divisiones internas, cansada por los embates del mundo, dispersa en sus esfuerzos, necesitaba ser reunida, ser congregada nuevamente en lo esencial. Y a veces, para reunir, Dios elige a quien menos esperamos. A aquel que quizás no tiene la fuerza del trueno, pero sí la constancia de la lluvia mansa que empapa la tierra y la hace fecunda. En los días posteriores, cuando ya todo estaba dicho y hecho, cuando el nombre de León XIV era repetido con esperanza y curiosidad por millones de fieles en todo el planeta, Burke tomó una decisión madurada en oración, hablar, pero no para dar una simple opinión más,
que se sumara al torrente de análisis y especulaciones, sino para confesar, para contar con sencillez y honestidad lo que había sentido en su corazón, lo que había vivido en la profundidad de su ser y, sobre todo, para explicar por qué había llegado a entender que aquella elección, que a muchos había tomado por sorpresa, no era un error de cálculo ni una concesión a la galería, sino una gracia particular de Dios para su Iglesia en este siglo XXI. Dijo, con palabras que resonaron por su autenticidad: no conocía profundamente al cardenal Prevost antes del cónclave. Tenía, lo reconozco, mis reservas, basadas en percepciones y en informaciones fragmentarias, como suele suceder, pero en cada momento del cónclave, en cada interacción, por breve que fuera, vi en él una mansedumbre que no es común en ambientes de alta responsabilidad. Una firmeza en lo esencial que no necesitaba de dureza en las formas. Una claridad de pensamiento que no caía en la arrogancia intelectual. Una espiritualidad auténtica, vivida, sin el menor atisbo de teatro o de pose. Y cuando un alma así, con esa transparencia y esa paz, es elevada a la cátedra de Pedro, uno debe concluir que el cielo está diciendo algo importante. Que Dios nos está señalando un camino. No lo dijo por quedar bien, ni por un súbito ataque de corrección política. El cardenal Burke nunca ha sido un hombre que hable para agradar o para evitar la controversia. Lo dijo porque algo muy profundo en su interior había sido conmovido. No por un carisma puramente humano o por una estudiada estrategia de seducción, sino por lo que él percibió como la inequívoca huella del espíritu. Y eso, viniendo de un hombre de su talla intelectual y de su recia formación, valía más que 1000 elogios superficiales. La noticia de su declaración, de su confesión, se extendió rápidamente, no tanto por ser escandalosa o revolucionaria en su contenido, sino porque nadie, o casi nadie, esperaba una reacción tan serena, tan libre de cualquier asomo de orgullo herido o de resistencia velada. Los sectores que tradicionalmente lo admiraban y seguían con fervor quedaron, en un primer momento, profundamente sorprendidos. Algunos, es preciso decirlo, incluso se sintieron decepcionados, como si esperaran de él una oposición frontal. Pero la gran mayoría, tras la sorpresa inicial, se sintieron conmovidos, porque entendieron que cuando un hombre de convicciones tan firmes y públicamente defendidas se abre con humildad a lo que no controla, a lo que escapa a sus previsiones, lo que habla no es debilidad o claudicación, sino una madurez espiritual admirable. Y eso fue exactamente lo que el cardenal Burke mostró al mundo. No cambió de la noche a la mañana su visión teológica. No renegó de su historia personal ni de sus firmes principios doctrinales, pero sí confesó, con una valentía poco común, que había sido desarmado por la elección, que el Espíritu lo había llevado por senderos que él no había previsto. Y eso, para un hombre como él, es mucho más que una simple postura táctica, es un testimonio de fe viva. Lo que siguió después de las palabras del cardenal Burke fue un silencio de otra naturaleza. Ya no era el silencio tenso de la espera o el silencio analítico del que evalúa pros y contras. Era el silencio reverente que nace espontáneamente cuando uno presencia algo que no puede controlar con la razón, pero cuya autenticidad y bondad tampoco puede negar con el corazón. Muchos de los que escucharon su testimonio, ya fuera directamente o a través de los medios, quedaron sin palabras, no por falta de argumentos o de opiniones propias,
sino porque en el fondo de su ser comprendieron que, más allá de las dinámicas humanas, había ocurrido algo más profundo, algo que trascendía una simple elección papal, la elección de León XIV. Insistimos, no fue una sorpresa solo para los fieles de a pie, fue una sorpresa mayúscula para buena parte del propio colegio cardenalicio. Su nombre, como hemos dicho, no había sido de los más mencionados en las quinielas previas, en esos análisis que tanto gustan a la prensa antes de cada cónclave. No era una figura mediática en el sentido tradicional. No poseía un carisma arrollador al estilo clásico de otros líderes. Pero tenía algo que, a la larga, se reveló mucho más importante y decisivo: una profunda serenidad interior. Una notable capacidad de discernimiento en medio de la complejidad. Y una extraña pero palpable paz que comunicaba sin necesidad de grandes discursos. Eso fue lo que Burke, con su entrenada mirada espiritual, comenzó a ver con creciente claridad, y eso fue precisamente lo que más lo descolocó y, al mismo tiempo, lo atrajo. Dijo en su declaración, con una franqueza admirable: lo que verdaderamente me hizo dudar de mi certeza inicial, de mis esquemas previos, no fueron tanto las palabras del cardenal Prevost durante las congregaciones generales, aunque fueron siempre ponderadas y profundas. Fue, sobre todo, su silencio elocuente, su mirada serena y a la vez penetrante, su manera humilde de no defenderse ante posibles críticas, de no buscar apoyos explícitos, de no moverse en los pasillos como un candidato en campaña. Estaba allí, simplemente, como quien sabe en lo más hondo de su ser que el resultado final no depende de él, sino de otro. Esa actitud, tan contraria a las lógicas del poder mundano, desarmó incluso a los más firmes en sus posiciones previas. Porque en medio de un ambiente donde todos, consciente o inconscientemente, esperaban señales, alianzas, guiños o discursos programáticos, él no hacía nada de eso. Solo rezaba, solo escuchaba con atención, solo observaba con una humildad que no era fingida, sino connatural a su ser. Burke lo observaba también, con una mezcla de distancia inicial, respeto intelectual y creciente atención espiritual. Y fue durante uno de esos breves recreos, cuando los cardenales tienen la oportunidad de caminar por los jardines del Vaticano o por los corredores de la Casa Santa Marta, en pequeños grupos, que ocurrió algo aparentemente menor, pero que marcaría de forma indeleble su percepción y su posterior discernimiento. Según su propio testimonio, compartido con gran discreción, Burke se acercó en un momento dado a Robert Prevost. No lo hizo con la intención de confrontarlo ni de interrogarlo sobre sus supuestas intenciones o su programa de gobierno. Simplemente, buscó conversar, escuchar. Le preguntó, con genuino interés, por su larga experiencia misionera en Perú, por los años dedicados al servicio de los más pobres y olvidados, por cómo había enfrentado la pobreza extrema, el dolor humano en sus formas más crudas, las injusticias sociales tan patentes en aquellas tierras. Y lo que recibió a cambio no fue un discurso ideológico aprendido, ni una narrativa pastoral cuidadosamente ensayada para la ocasión. Fue un relato sencillo, directo, profundamente humano y espiritual. Prevost le dijo, con palabras que brotaban del corazón, que lo que más le había marcado en todos esos años no eran los proyectos realizados o las estructuras creadas, sino la fe inquebrantable del pueblo sencillo, de esa gente que,
no teniendo casi nada material. Lo espera todo de Dios con una confianza conmovedora. Le confesó que muchas veces él mismo se había sentido inútil, incapaz de cambiar las grandes estructuras de pecado, pero que se sentía sostenido, literalmente llevado en volandas, por las oraciones fervorosas de las abuelas indígenas que rezaban el rosario cada mañana, con las manos encallecidas por el trabajo, mientras sus hijos y nietos se iban a buscar el sustento diario. Ese comentario, tan simple y tan profundo, conmovió visiblemente al cardenal Burke, porque era el lenguaje de quien ha sido verdaderamente pastoreado por su pueblo antes de intentar pastorearlo, de quien no habla desde la teoría o desde el poder, sino desde el servicio humilde y la experiencia compartida. Y eso, según confesó Burke, es lo que verdaderamente lo hizo abrir su corazón y su mente a una nueva posibilidad. Vi en él, reflexionó Burke más tarde, no a un estratega ni a un político eclesiástico, sino a un hombre herido por la realidad del sufrimiento humano, pero no endurecido por ella, un hombre moldeado en la fragua de la oración de los pobres, de los pequeños del reino. Y entendí, con una claridad que me sorprendió a mí mismo, que si Dios lo quería allí, en ese servicio supremo, era precisamente porque la Iglesia, toda la Iglesia, necesita urgentemente volver a esos lugares olvidados del corazón humano y de la geografía mundial donde la fe aún arde con una llama pura, sin necesidad de micrófonos ni de grandes escenarios. Fue esa misma noche, después de aquella conversación breve pero intensamente significativa, cuando el cardenal Burke, en la soledad de su habitación, tomó su diario espiritual y escribió una frase que resumía su proceso interior: tal vez yo, durante mucho tiempo, había puesto mis ojos y mis esperanzas en la fuerza de la razón, en la claridad de la doctrina, en la firmeza de la disciplina. Pero el Espíritu, que es siempre sorprendente, ha puesto los suyos en la mansedumbre, en la humildad, en el corazón compasivo, y eso lo cambió todo. No fue una iluminación repentina y emocional, ni un giro estratégico de última hora. Fue una maduración lenta pero segura, un dejarse guiar pacientemente por las mociones del Espíritu, una obediencia filial a lo que iba sintiendo y discerniendo en lo más hondo de su conciencia. Y entonces, cuando llegó el momento definitivo del cónclave, cuando tuvo que escribir un nombre en la papeleta por última vez, su voto fue distinto, no porque hubiera abandonado sus principios irrenunciables o su amor por la tradición, sino porque había entendido, con una nueva luz, que esta vez el Señor lo llamaba a confiar más allá de sus propios esquemas, de sus seguridades intelectuales, y lo hizo, y luego, lo dijo públicamente sin miedo, sin doble discurso, con la claridad serena de quien ha sido confrontado por la gracia y ha respondido con generosidad. Después de la elección, como hemos dicho, muchos esperaban que se replegara, que adoptara una postura de crítica vigilante desde la barrera, que guardara una distancia prudente y quizás un tanto fría. Pero no fue así. Burke no se convirtió en un defensor ciego e incondicional de cada palabra o gesto del nuevo Papa. Eso no habría sido coherente con su forma de ser. Pero tampoco se erigió en un crítico encubierto o en un líder de la oposición. Se volvió, más bien, en un testigo humilde y agradecido de lo que Dios puede hacer en su Iglesia, incluso y especialmente a través de los caminos que no entendemos a primera vista. Dijo en una conversación posterior, ya fuera de los muros de Roma, en un tono más relajado pero igualmente profundo:
La Iglesia no necesita que todos pensemos exactamente igual en cada detalle de la pastoral o de la disciplina. Eso sería empobrecedor y contrario a la riqueza del espíritu. Pero sí necesita, hoy más que nunca, que todos creamos firmemente que Dios sigue actuando en su Iglesia, que el Espíritu Santo la sigue guiando, incluso cuando no nos pide permiso para sus iniciativas o cuando sus elecciones nos desconciertan. Esa frase, compartida conmovido por un laico que estuvo presente en aquella reunión, se convirtió en una suerte de síntesis no oficial del testimonio de Burke. Porque no negaba la dificultad del momento ni la sorpresa personal, pero afirmaba con rotundidad la fe en la providencia, no callaba su asombro inicial, pero proclamaba con fuerza su confianza en la guía divina. Y eso, en estos tiempos de polarización y de incertidumbre, tiene un valor incalculable. Después de sus palabras, muchos dentro y fuera de la Iglesia comenzaron a mirar al cardenal Burke con otros ojos. Con una nueva admiración, no porque hubiera cambiado de bando, como algunos podrían pensar simplistamente, ni porque se hubiera contradicho en sus principios fundamentales, todo lo contrario. Lo que hizo fue algo aún más raro y valioso en estos tiempos. No claudicó en sus convicciones más profundas sobre la fe y la moral, pero se dejó tocar, interpelar y transformar por el misterio de la acción de Dios. Y eso, en una época donde a menudo priman las posturas rígidas y los discursos automáticos. Conmueve profundamente, porque demuestra que aún quedan pastores que saben arrodillarse con humildad ante la voluntad de Dios. Incluso y especialmente cuando esa voluntad no coincide exactamente con sus planes personales o sus previsiones intelectuales. El cardenal Burke nunca fue, ni pretendió ser, un hombre tibio o ambiguo. Siempre habló con una claridad meridiana, con una valentía que a veces rozaba la audacia, y en ocasiones, es cierto, con una dureza que algunos no comprendían o no compartían. Por eso precisamente su testimonio sobre la elección de León XIV impactó tanto. Porque no venía de alguien acostumbrado a nadar a favor de la corriente o a decir lo que se espera oír. Venía de alguien que había estado allí, en el corazón mismo del discernimiento eclesial, que había rezado intensamente, que había luchado con sus propias ideas y expectativas, que había escuchado atentamente al Espíritu y que, finalmente, había salido de esa experiencia profundamente transformado. Contó, con la naturalidad de quien comparte una vivencia significativa, que en los días siguientes a la elección, muchas personas se le acercaron con reacciones encontradas y a veces apasionadas. Algunos lo felicitaban conmovidos por su humildad y su espíritu de fe. Otros, más perplejos, le pedían explicaciones más detalladas, como si no pudieran creer lo que escuchaban. Y no faltaron quienes, con un tono amargo y casi de reproche, lo acusaron veladamente de ceder ante lo políticamente correcto o de traicionar sus propios principios. Pero su respuesta, serena y firme, fue siempre la misma, como un eco de su convicción interior: yo no he cedido a nada ni a nadie. Simplemente he reconocido, con la humildad que debe tener todo creyente, que el Espíritu Santo no siempre elige lo que yo, con mi limitada visión, preferiría o esperaría, y eso, para un verdadero creyente, lejos de ser un problema, debería ser una buena noticia, una fuente de esperanza y de libertad interior. Esta frase tan directa y tan profunda resume la actitud de fondo que marcó todo su proceso interior.
porque lo que el cardenal Burke aceptó no fue una derrota personal o ideológica, sino una victoria de la fe sobre la tentación humana de querer controlar los designios de Dios. Y es que la elección de un papa, es fundamental recordarlo. Nunca es solo un asunto de estrategias humanas o de equilibrios de poder. Los cardenales pueden, y deben, tener preferencias, inclinaciones pastorales, visiones sobre las necesidades de la Iglesia, fruto de su experiencia y de su oración. Pero al final, como solía decir con profunda sabiduría el Papa Benedicto XVI, la verdadera y única protagonista del cónclave es la oración, la invocación comunitaria del Espíritu Santo. Y eso fue exactamente lo que el cardenal Burke experimentó de manera personal e imborrable, no una estrategia política bien urdida, no una operación de relaciones públicas eclesiásticas, sino una presencia real, discreta pero poderosa, que desarmaba todo cálculo humano y abría el corazón a lo inesperado. Muchos se sorprendieron cuando, en una entrevista posterior concedida a un medio católico de confianza, él dijo con una paz evidente: a veces Dios permite que en la Iglesia gane, por así decirlo, quien no estaba en ninguna lista previa, quien no entraba en los cálculos de nadie, precisamente para recordarnos con humildad que esta no es una empresa humana, que la Iglesia no es nuestra, sino suya, y que Él la guía como quiere. No lo dijo como una justificación forzada o como una forma de resignación piadosa. Lo dijo con una paz profunda, porque lo había vivido desde dentro. Esa paz, según atestiguan quienes lo rodean y lo conocen bien, fue evidente en su rostro y en su actitud desde el mismo instante en que salió de la Capilla Sixtina tras la elección. Ya no era principalmente el cardenal firme y analítico que evaluaba con lupa cada palabra y cada gesto del nuevo papa, era, ante todo, un creyente que reconocía con gratitud la obra de Dios en quien había sido elegido. No por una emoción pasajera, sino como fruto de un discernimiento orante y comunitario. Porque Burke, como tantos otros en aquel cónclave, había descubierto o redescubierto que León XIV no era un papa improvisado o fruto del azar, sino un papa necesario para este tiempo, alguien que, sin tener quizás la fuerza mediática arrolladora de otros, llevaba dentro de sí la fuerza serena y transformadora del Evangelio. Y esa serenidad, esa paz que brotaba de una profunda unión con Dios, fue lo que más le impactó. En cada gesto, en cada palabra pronunciada sin alzar la voz, en cada mirada del nuevo Papa, vio algo que quizás antes no había considerado con suficiente atención o no había valorado en su justa medida: la mansedumbre como una forma sublime de liderazgo espiritual. La escucha atenta como el primer camino para la comunión. La oración constante como la raíz de toda fecundidad apostólica. Y entendió entonces que esas cualidades, a menudo despreciadas por el mundo como signos de debilidad, no eran en absoluto debilidad, sino la verdadera fortaleza. Una fortaleza que no viene de este mundo sino de Dios. Una fortaleza que no necesita gritar para ser escuchada, pero que permanece firme en la tormenta. Y fue entonces, en ese contexto de profunda relectura espiritual, cuando dijo algo que muchos jamás hubieran imaginado escuchar de sus labios: tal vez esta Iglesia nuestra, a veces tan cansada y herida por sus propias infidelidades y por los ataques del mundo, no necesita en este momento tanto un guerrero con la espada desenvainada, sino un padre con el corazón abierto y los brazos extendidos. Y tal vez Dios,
En su infinita misericordia, nos ha dado justo eso. Lo dijo sin ningún tipo de dramatismo, sin buscar el aplauso fácil, como quien simplemente ha llegado a aceptar con paz que la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros esquemas o preferencias, pero que siempre, absolutamente siempre, tiene la razón última y busca nuestro mayor bien. Y así, poco a poco, casi sin hacer ruido, el testimonio del cardenal Burke empezó a hacer eco, no tanto en los grandes titulares de la prensa secular, siempre más interesada en el conflicto y la división, sino en los corazones de muchos fieles, sacerdotes y obispos, porque muchos, al ver que alguien con una trayectoria tan firme y a veces tan polémica podía abrirse con tanta sinceridad al misterio de la acción divina, comenzaron también a cuestionar y a abrir sus propias resistencias, sus propios prejuicios. Ya no se trataba tanto de una cuestión de quién tenía la razón en términos absolutos, sino de quién estaba dispuesto a confiar en la guía del Espíritu, incluso cuando esa guía nos lleva por caminos inesperados. Y eso, en el fondo, es lo que verdaderamente hace avanzar a la Iglesia a lo largo de la historia, no la unanimidad forzada o la uniformidad de pensamiento, sino la obediencia libre y amorosa a la voluntad de Dios, no el ansia de controlarlo todo, sino la fe humilde y perseverante. Con el paso de los días y las semanas, lo que había dicho el cardenal Burke comenzó a tener otro efecto, quizás más silencioso pero ciertamente más profundo y duradero. Ya no era solo una noticia sorprendente o un comentario aislado, se estaba convirtiendo en una semilla de reflexión, en una señal inesperada pero luminosa que empezaba a germinar en el corazón de muchos que, como él al principio, no comprendían del todo o incluso miraban con recelo la elección de León XIV, pero que intuían, en lo más hondo de su ser, que ahí había algo más que una simple decisión humana o un compromiso político. Porque lo que Burke había hecho, quizás sin proponérselo directamente, fue mostrar al mundo el rostro auténtico de un creyente real, no el del que siempre está de acuerdo con todo de manera acrítica, sino el del que, incluso en medio del desconcierto o de la sorpresa, elige conscientemente confiar en Dios. Y eso fue lo que más tocó el corazón de quienes lo escucharon con una mente y un espíritu abiertos. Porque no se trataba de cambiar de ideas de la noche a la mañana como quien cambia de camisa, ni de volverse de repente alguien distinto a quien uno es. Se trataba de algo mucho más simple en su formulación, pero infinitamente más difícil en su práctica: reconocer con humildad que Dios puede y quiere hacer algo nuevo, incluso y especialmente cuando eso nuevo no se ajusta a nuestras categorías mentales, a nuestros esquemas teológicos o a nuestras preferencias personales. Burke, con sus muchos años de experiencia pastoral y de gobierno, con su sólida formación doctrinal, con su innegable autoridad moral, eligió no endurecerse en sus posiciones previas, no atrincherarse en sus certezas. Eligió, con valentía, mirar de nuevo, con ojos de fe, y en ese mirar renovado, algo profundo se le reveló. Contó en una conversación privada, con la sencillez de quien comparte un descubrimiento personal, que, durante una de las primeras misas celebradas por el nuevo Papa ya en plenas funciones, mientras escuchaba una homilía sencilla en su estructura pero profundamente evangélica en su contenido de León XIV, se sintió invadido por una inmensa paz interior, no necesariamente porque estuviera de acuerdo con cada matiz o con cada aplicación pastoral que el Papa sugería,
sino porque sintió con una certeza casi física que ese hombre hablaba desde el alma, que no se imponía con la fuerza de la autoridad, que no buscaba impresionar con su erudición, sino que simplemente compartía con humildad y convicción lo que él mismo creía y vivía. Y eso, según sus propias palabras, fue lo que más lo conmovió profundamente. Porque hay muchos en la iglesia y en el mundo que saben hablar muy bien, que dominan la retórica y construyen discursos impecables. Pero son muy pocos los que verdaderamente saben callar ante el misterio. Los que saben escuchar la voz de Dios en el silencio del corazón y en los acontecimientos de la historia. Esa frase la repitió luego, con ligeras variaciones, ante un grupo de jóvenes seminaristas que le habían pedido un consejo para su futuro ministerio. Y les dijo algo que los sorprendió a todos por su origen y por su contenido: hijos míos, cuídense mucho de las respuestas rápidas y de las certezas prefabricadas, porque a veces, lo que Dios quiere decirnos de verdad, lo que Él quiere sembrar en nuestro corazón, tarda en llegar. Necesita tiempo de maduración, de silencio, de oración, y cuando finalmente llega, si estamos abiertos, lo cambia todo, nos recoloca, nos purifica y nos hace más libres. Aquellos jóvenes aspirantes al sacerdocio no olvidaron fácilmente esas palabras, porque venían de alguien que, a todas luces, había aprendido en carne propia, y no sin dolor, que la fe verdadera no siempre se trata de tener todas las certezas en la mano, sino de mantener una apertura radical al misterio de Dios. Y es que lo que vivió el cardenal Burke en aquellos días intensos no fue una lección académica o una simple toma de posición eclesial. Fue un auténtico camino interior, un recorrido espiritual personal en medio de un acontecimiento visible y de trascendencia mundial. Porque el cónclave, más allá de lo que pueda parecer desde fuera o de cómo lo presenten los medios, no es fundamentalmente un acto político ni una elección democrática. Es, ante todo, un acto de fe, de confianza radical en la guía del Espíritu Santo, de escucha atenta a sus mociones, de entrega generosa a su voluntad. Y él supo, cuando todo terminó y la elección fue un hecho consumado, que la virtud de la obediencia, entendida en su sentido más profundo y evangélico, es más grande e importante que la mera convicción personal, por muy razonada y sincera que ésta sea. Porque la obediencia, cuando es verdadera y nace de la fe, no anula la libertad ni la inteligencia, sino que las eleva, las purifica y las consagra a un fin superior. Esa obediencia filial al Espíritu, manifestada en la aceptación del elegido, fue lo que más impactó, incluso a aquellos que siempre lo habían admirado desde posiciones consideradas más conservadoras o tradicionales. Porque vieron en él algo que rara vez se muestra en público con tanta transparencia: la humildad profunda de un príncipe de la Iglesia que reconoce la acción soberana de Dios incluso allí donde él, personalmente, no la había previsto o no la esperaba. Y eso, lejos de debilitar su testimonio o su figura, lo fortaleció enormemente, porque lo volvió más humano, más creíble, más cercano al corazón de los fieles. Y lo cierto es que eso es, en última instancia, lo que el mundo y la propia Iglesia necesitan hoy con urgencia: no solo defensores teóricos de una verdad abstracta, por muy importante que ésta sea, sino testigos concretos, encarnados, de un Dios vivo que sigue hablando, que sigue actuando, incluso y a menudo cuando rompe nuestros esquemas mentales y nuestras expectativas humanas. El cardenal Burke,
al abrir su corazón de par en par y compartir su experiencia con tanta sinceridad. No hizo un acto político ni una concesión estratégica. Hizo, simple y llanamente, un profundo acto de fe. Dijo con su testimonio personal lo que muchos necesitaban escuchar en aquel momento de transición, que es perfectamente posible permanecer fiel a la sagrada tradición de la Iglesia y, al mismo tiempo, dejar un amplio espacio al Espíritu Santo para que nos sorprenda, para que nos conduzca por caminos nuevos e inesperados. Y esa combinación, tan difícil de lograr, de fidelidad a lo perenne y apertura a lo nuevo, fue lo que muchos comenzaron a valorar y a admirar en él. Porque no todos los líderes son capaces de hacer ese delicado y exigente camino. Todos, en algún momento, podemos reconocer intelectualmente que Dios no siempre confirma nuestras ideas o nuestros planes, a veces. De hecho, los desarma por completo, pero cuando lo hace, no es para humillarnos o para confundirnos, sino para purificarnos, para ensanchar nuestro corazón y para prepararnos para algo nuevo, algo más grande, algo que solo Él conoce en su plenitud. Y tal vez eso es lo que más define este tiempo complejo y fascinante de la Iglesia, la necesidad imperiosa de abrirse con confianza a ese, algo nuevo, que Dios quiere regalarnos. Sin perder por ello lo esencial de nuestra fe, la necesidad de dejar que el Espíritu vuelva a soplar con la libertad y la fuerza de un nuevo Pentecostés, y que los corazones de los pastores y de los fieles se dispongan a escuchar su voz sin miedo, sin prejuicios, con una docilidad filial y esperanzada. Burke lo hizo, y por eso su testimonio no fue solo valiente o sorprendente, fue, en cierto sentido, profético, porque no dijo lo que todos querían oír o lo que se ajustaba a las expectativas de tal o cual grupo. Dijo, con sencillez y verdad, lo que había vivido en la presencia de Dios. Y cuando un pastor habla desde su experiencia profunda de fe, desde ese lugar sagrado donde el alma se encuentra con su Creador, lo que dice no se olvida fácilmente, porque no viene de la superficie, sino de abajo, del silencio, de la oración, de la lucha interior. Y en ese sentido, sus palabras no fueron un cierre de capítulo, sino más bien un comienzo, una puerta que se abría para que otros muchos que tal vez dudaban, que tal vez estaban heridos, confundidos o simplemente expectantes, también se atrevieran a mirar la nueva realidad con ojos distintos, no necesariamente a cambiar de ideas de un día para otro, que eso rara vez es signo de madurez, sino a dejar entrar en su corazón una posibilidad nueva, la posibilidad de que Dios, como siempre lo ha hecho a lo largo de la historia de la salvación, puede y quiere hacer nuevas todas las cosas, incluso a partir de nuestra perplejidad o de nuestros temores. Y así, en medio de un mundo eclesial que muchas veces, por desgracia, se divide en bandos, se atrinchera en etiquetas y se enzarza en discursos enfrentados, el testimonio sereno y maduro del cardenal Burke vino a sembrar algo distinto. Algo que olía a evangelio. No fue una declaración diplomática calculada para contentar a todos, porque eso es imposible. No fue una retractación vergonzante de sus convicciones previas, porque él siguió siendo fiel a lo que considera esencial. Fue, en su esencia más pura, una confesión de fe, una entrega confiada, un acto de obediencia al Espíritu. Porque cuando alguien como él, conocido y reconocido por su firmeza doctrinal, por su claridad expositiva, por su defensa incansable de lo que considera la verdad revelada,
decide hablar no desde la trinchera ideológica, sino desde la vulnerabilidad y la sinceridad del corazón tocado por Dios. Entonces algo verdaderamente importante está ocurriendo en la Iglesia. Lo que el cardenal Burke reveló con sus palabras y, sobre todo, con su actitud, no fue simplemente porque se eligió a León XIV y no a otro. Lo que realmente reveló, quizás sin pretenderlo del todo, fue algo mucho más grande, mucho más difícil de aceptar para nuestra soberbia humana, y mucho más necesario de recordar en estos tiempos, que la Iglesia, a pesar de todas nuestras debilidades y pecados, sigue siendo conducida misteriosamente por Dios, que no siempre entendemos sus caminos, que a menudo nos desconciertan sus elecciones, pero que el Espíritu Santo sigue actuando con poder y con ternura, y que nuestra tarea fundamental, como discípulos de Cristo, más que resistir con obstinación o intentar controlar los designios divinos, es dejarnos sorprender, dejarnos guiar, dejarnos amar por Él, dijo en uno de sus últimos encuentros públicos con un grupo de fieles laicos, con una sonrisa que reflejaba una profunda paz interior, la elección de León XIV. Lo confieso, me hizo ver con una nueva claridad que la gracia de Dios no siempre llega como yo la espero o como la imagino. Pero cuando llega de verdad, y uno se abre a ella, siempre trae consigo una profunda paz. Y esa paz era visible en él, en su mirada, en sus gestos, en el tono de su voz. Una paz que no significa conformismo pasivo, ni indiferencia ante los problemas, ni mucho menos debilidad de carácter. Significa, ante todo, confianza radical en aquel que todo lo puede y que todo lo guía con sabiduría y amor. Una confianza que nace no de tenerlo todo claro y controlado, sino de haber pasado por la noche oscura de la fe, por el crisol de la duda y de la perplejidad, y haber salido del otro lado con las manos quizás más vacías de seguridades humanas, pero con el alma infinitamente más llena de Dios. Porque eso es lo que muchos, en nuestra soberbia intelectual o en nuestra ansiedad pastoral, olvidamos con demasiada frecuencia, que la verdadera fe, la fe que mueve montañas, no es la que presume de tener todas las respuestas, sino la que sigue caminando con esperanza incluso y especialmente cuando no las tiene. Y eso es exactamente lo que hizo el cardenal Burke, siguió caminando. Siguió sirviendo a la Iglesia con la misma fidelidad de siempre, pero con un corazón renovado, más abierto, más humilde, capaz de mirar al nuevo Papa no como el símbolo de otra línea de pensamiento o como un potencial adversario, sino como un hermano en el episcopado, elegido por Dios para un servicio particular en este tiempo concreto de la historia. Y eso fue, quizás, lo más impactante y conmovedor de todo su testimonio, que no solo aceptó con obediencia la elección del nuevo pontífice, sino que comenzó a rezar por León XIV con una intención especial, con un fervor renovado. Contó con la naturalidad de quien comparte su vida de oración, que, desde el mismo día de la elección, cada mañana, en la intimidad de su capilla personal, incluye en su oración una súplica sencilla pero cargada de significado: Señor, fortalece la fe de nuestro Papa León XIV, ilumina su mente, conforta su corazón y hazlo, por encima de todo, un instrumento eficaz de tu unidad para tu Santa Iglesia. Esa oración tan breve, tan evangélica, resume de manera admirable lo que el cardenal Burke entiende ahora con una nueva profundidad, que el Papa, cualquier Papa, no es perfecto,
Es un hombre con sus luces y sus sombras, como todos nosotros, pero es necesario para la unidad y la misión de la Iglesia, que no siempre será comprendido por todos, que a veces sus decisiones nos podrán desconcertar, pero si fue elegido en cónclave, tras la invocación del Espíritu Santo, es porque Dios quiere decirnos algo importante a través de él. Quiere conducir a su Iglesia por un camino particular. Esa actitud orante, ese cambio interior tan visible, fue lo que terminó por conmover a tantos. Precisamente porque no se trató de un giro emocional pasajero ni de una estrategia política calculada. Fue el testimonio vivo y palpitante de alguien que, con toda la riqueza de su inteligencia y la firmeza de su carácter, puso su corazón y su voluntad al servicio incondicional del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre en la vida de un pastor, se abren caminos nuevos e insospechados. Se tienden puentes que antes parecían imposibles de construir. Se producen encuentros fraternos donde antes solo había muros de desconfianza o de incomprensión. Hoy, muchos miran la elección y el pontificado de León XIV con distintos sentimientos. Como es natural y humano, algunos con un entusiasmo desbordante, otros con una cautela expectante, algunos quizás aún con una cierta resistencia interior. Pero lo que nadie puede negar es que su elección, y el testimonio valiente y humilde de figuras tan significativas como el cardenal Burke, ha despertado algo nuevo en la Iglesia, la conciencia de que estamos entrando en una nueva etapa. Quizás con un nuevo modo de ejercer el ministerio petrino, y ciertamente ante una nueva oportunidad de evangelización y de renovación interior. Porque si el Espíritu Santo pudo mover de esa manera el corazón de uno de los cardenales considerados más firmes, más críticos y más anclados en la tradición, ¿por qué no habría de mover también el nuestro, a menudo tan lleno de resistencias y de miedos? Si alguien que esperaba legítimamente a otro papa, con otro perfil y otras prioridades, fue capaz de reconocer con tanta humildad y claridad la mano de Dios en esta elección, ¿no será que también nosotros necesitamos urgentemente dejar que el Señor actúe en nuestras vidas y en su Iglesia sin ponerle condiciones? Sin intentar encajarlo en nuestros estrechos esquemas mentales? Eso es, en definitiva, lo que queda al final de toda esta historia. No una explicación sociológica o política exacta de por qué fue elegido León XIV y no otro, sino una certeza mucho más profunda y poderosa, que emana de la fe. Fue elegido no por casualidad, no por un simple cálculo de fuerzas humanas, sino porque el Espíritu así lo quiso, porque Dios tenía un plan. Y cuando eso ocurre, la única respuesta verdaderamente cristiana, la única actitud verdaderamente fecunda, es la que nos mostró el cardenal Burke, la oración humilde y perseverante, la fidelidad creativa a la misión encomendada, y la esperanza inquebrantable en el Señor de la historia. Y por eso, este vídeo, esta reflexión compartida, no termina con una conclusión cerrada y definitiva, sino con una invitación abierta y cordial, una invitación a mirar la realidad de la Iglesia y del mundo con ojos nuevos, con los ojos de la fe, una invitación a orar con fervor por el Papa León XIV, por su persona y por su ministerio, a orar sin cesar por la unidad y la santidad de toda la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, y también, ¿por qué no?, a orar con gratitud por aquellos pastores que, como el cardenal Burke, han tenido el coraje y la humildad de reconocer públicamente que Dios es infinitamente más grande que nuestras ideas,
que nuestros planes y que nuestras expectativas. Si este testimonio, esta historia de fe y de conversión interior, ha tocado de alguna manera tu corazón, te invito sinceramente a dejar un amén en los comentarios. No por mí, ni por este canal, sino como un gesto personal y comunitario de fe, como una oración compartida por un papa que empieza su difícil pero apasionante camino. Por una iglesia que necesita más que nunca la unidad en la caridad. Y por cada uno de nosotros, que queremos seguir creyendo y esperando en el Señor, aunque no siempre entendamos todos sus designios. Que Dios bendiga abundantemente al Papa León XIV. Que el Espíritu Santo ilumine a todos los cardenales, a todos los pastores y a cada uno de los fieles. Y que nunca, nunca dejemos de confiar en que lo que nace de Dios, lo que es guiado por su Espíritu, siempre, absolutamente siempre, da fruto abundante para la vida del mundo.